Hola a todos, me da mucho gusto estar aquí para compartir con ustedes el tema graficando el movimiento, a través del cual comprenderán los conceptos de velocidad y aceleración al graficar la rapidez de un objeto. Antes de comenzar con la sesión, les recuerdo que deben tener a la mano su cuaderno, lápiz o pluma para anotar las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan a lo largo del programa, además de tener a su alcance su libro de texto gratuito de la asignatura de física. De esta manera, se asegurarán de contar con las herramientas necesarias, pero también es importante que centren su atención a la clase para adquirir los aprendizajes esperados de esta sesión. Dicho lo anterior, por favor, maestro, comencemos. Cuando estudiamos un fenómeno físico, se realizan mediciones con el fin de obtener información de él. Las gráficas son representaciones de datos numéricos. Para ampliar la comprensión sobre el tema, veamos el siguiente video titulado ¿Cómo graficar? Para interpretar información obtenida de los hechos o fenómenos que nos rodean, podemos trazar una gráfica que nos permita conocer la relación que hay entre dos variables. Por ejemplo, el tiempo que tarda el camión en recorrer una distancia determinada. Antes de construir o elaborar una gráfica, es necesario conocer las variables que serán colocadas en cada uno de los ejes de dicha gráfica. Descartes fue el primero en desarrollar un sistema de coordenadas. Una gráfica de dos variables, X y Y, proporciona información que podemos interpretar de forma más fácil que solo observando los diferentes datos. En un plano cartesiano se incluyen dos variables. Una es la variable independiente que graficamos en el eje de las X, y los cambios de esta determinan los valores de la dependiente. Y la variable dependiente en el eje de las Y, la cual depende de los valores que asuma la variable independiente. Por ejemplo, si queremos representar el tiempo que tarda un camión de carga en recorrer 26 kilómetros para llevar su mercancía de un poblado a otro, la distancia recorrida por el camión va a depender del tiempo que éste lleva en movimiento, es decir, que es una variable dependiente. Por eso la representamos en el eje Y. El tiempo es la variable independiente y la graficamos en el eje de las X. Para formar esta gráfica, tomamos varias medidas del tiempo y la distancia correspondiente. Después, marcamos cada uno de los puntos en la gráfica. Si el camión avanza 2 kilómetros por minuto, tendremos 13 puntos en la gráfica, que al final se unirán para conocer la resultante. La gráfica obtenida representa la relación de la distancia recorrida contra el tiempo transcurrido, es decir, que el camión tardó 13 minutos en recorrer 26 kilómetros. Asimismo, de los datos obtenidos, podemos decir que existe una relación entre la velocidad, la distancia y el tiempo. Veamos otro ejemplo de graficación. Grafiquemos la rapidez de un objeto que se desliza por una pendiente. Las gráficas son herramientas útiles para el análisis de distintos datos. Por ejemplo, al analizar los resultados obtenidos de diversos experimentos de laboratorio, los científicos pueden confirmar el grado de eficiencia de un medicamento. En el ámbito deportivo, al analizar los tiempos de un atleta en distintas competencias, se puede inferir si alcanza mayores velocidades y ha mejorado su desempeño. ¿Te das cuenta? Las gráficas nos facilitan el análisis de la información. Gracias por seguir en esta sesión. ¿Qué les pareció el video? Profesor, en nuestra vida diaria hay situaciones que podemos expresar en una gráfica, ¿verdad? Así es, como acaban de ver en el video, por la experiencia cotidiana, las gráficas son utilizadas en los experimentos para mostrar el comportamiento de un fenómeno. Enrique, observa la siguiente gráfica de posición-tiempo y dime, ¿cuál es la interpretación más aceptable? Inciso A, una hormiga distraída que camina de aquí para allá y nunca está quieta. Inciso B, un auto que sube una loma y luego el camino se vuelve recto, sin subidas ni bajadas. Inciso C, un corredor inició su carrera y luego mantuvo su velocidad. Inciso D, un corredor inició su carrera, pero de pronto cayó y se quedó en el suelo el tiempo restante. No es fácil la pregunta, no la dejó nada fácil, maestro, pero creo que la respuesta correcta es el inciso D. Correcto, Quique. En la gráfica podemos apreciar que el corredor empezó bien su carrera, pero de pronto dejó de correr, y por eso observamos gráficamente que al correr y avanzar se encuentra una pendiente, y al parar es una línea horizontal. Esta manera de razonar la gráfica no fue fácil, pero tengo una duda. ¿Qué son las gráficas? Seguramente algunas alumnas y alumnos se pregunten lo mismo. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video en el que se explica su concepto? Por supuesto, corre video. Las gráficas son muy útiles en la vida cotidiana y en la ciencia porque te permiten saber la relación que existe entre dos variables y, en algunos casos, predecir qué va a pasar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, esta carrera la ganará Ana Guevara porque su aceleración es superior a la de la corredora que acaba de rebasar.
El movimiento se puede representar mediante gráficas, formadas por puntos en un plano cartesiano, llamada así en honor a su inventor René Descartes. Las gráficas cartesianas consisten en dos ejes, uno horizontal llamado eje de las X y otro vertical llamado eje de las Y. En el primero se ubica la variable independiente, por ejemplo, el tiempo. En el vertical, la variable dependiente, que puede ser la distancia recorrida. Por ejemplo, la distancia recorrida por un objeto en movimiento depende de cuánto tiempo ha pasado. Por el contrario, el tiempo es la variable independiente, ya que se puede controlar o elegir los intervalos de tiempo en los que se medirán los cambios de la otra variable. Así, se indica que la distancia está en función del tiempo transcurrido. Espectacular y gráficamente muy ilustrativo es la caída de un paracaidista. Cuando no se ha abierto el paracaídas, podemos advertir que la caída libre es igual a un movimiento uniformemente acelerado. Cuando se abre, entonces la aceleración es negativa, es decir, hay una desaceleración, y la caída posterior, llamada rapidez terminal, es constante. Veamos cómo graficar la situación anterior que ejemplifica la aceleración constante, la rapidez constante y la aceleración negativa. Vamos por partes. Veamos la gráfica de aceleración constante que ocurre durante la caída libre, es decir, cuando el paracaídas no se ha abierto. Al ir cayendo el paracaidista, su aceleración es constante, esto debido a la fuerza de gravedad. Vemos cómo la distancia aumenta a razón de 9.8 metros cada segundo. En el eje de las X se marcan los segundos conforme van transcurriendo, y en el de las Y, la rapidez en metros sobre segundos. La forma de la recta nos indica que la variación de la rapidez en intervalos regulares de tiempo se mantiene, es decir, la aceleración es constante. Hasta este momento todavía no había abierto su paracaídas. Una vez que lo abre, existe una disminución de la aceleración. Frena su caída. Como vemos, en el movimiento intervienen variables como la velocidad, la aceleración, la distancia y el tiempo. En la naturaleza existen algunos movimientos de velocidad constante, como el de la luz. Otros movimientos implican una aceleración uniforme, como el de la caída libre de un cuerpo. También existe la aceleración negativa, como el frenado de un automóvil. Todos ellos pueden ser expresados por medio de gráficas. Profesor, después de haber visto los tipos de gráficas y los datos que podemos incluir en ellas, veo la importancia que tienen para representar información en la vida cotidiana. Sin duda, en las gráficas se pueden incluir variables y constantes que nos brindarán datos sobre algo en particular. Veamos la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad. Esta puede ser negativa, también llamada desaceleración, o bien aceleración positiva. En una gráfica de rapidez, esta se mantiene constante, por lo que la posición en función del tiempo es una recta ascendente. ¿Saben qué representa la pendiente o inclinación de la recta en una gráfica de rapidez? La pendiente de una gráfica de rapidez representa nada más y nada menos que el desplazamiento del móvil con respecto a su posición tiempo, mientras que en una gráfica de velocidad-tiempo representa una aceleración. Las gráficas de velocidad sirven para representar la posición que ocupa un móvil respecto a un sistema de referencia. También se utilizan para representar su velocidad a lo largo del tiempo. Te invito a que realices el siguiente experimento. Para realizar este experimento utilizaremos los siguientes materiales: un balín metálico, un riel de 1 metro, un celular, cinta adhesiva, un flexómetro o 1 metro, 3 libros para inclinar el riel. Colocaremos el riel sobre 3 libros para que esté inclinado. Siguiendo la trayectoria del recorrido del riel, haremos marcas sobre el piso a partir del final del riel, cada 10 centímetros hasta completar 2 metros. Ahora, acomodemos el balín en la parte superior del riel para que ruede libremente por él. Mientras lo hace, midamos con el cronómetro el tiempo que tarda en recorrerlo. El tiempo es de 4.5 segundos. Ahora, midamos con el cronómetro el tiempo que tarda el balín en recorrer el camino con las marcas que trazamos después del riel. Para ello, tomaremos el tiempo a partir de que el balín termine de recorrer el riel e inicie el recorrido de los 2 metros. El tiempo que obtuvimos es de 5 segundos. Con los datos obtenidos podemos calcular la rapidez utilizando la fórmula que ya conocemos. La distancia recorrida por el balín entre el tiempo que tardó en recorrerla, es decir, 2 metros entre 5 segundos, el resultado de la división es 0.4 metros por segundo, que es la rapidez con la que el balín se movió en los 2 metros. Si dividimos la primera marca de 10 centímetros, que equivale a 0.10 metros, entre el valor de rapidez 0.4, obtenemos el tiempo que se tardó en recorrer esa distancia.
Si el balín tardó 0.25 segundos en llegar a la primera marca y 5 segundos en recorrer los 2 metros, podemos construir una tabla con el tiempo obtenido por cada 10 centímetros que avanzó el balín después de recorrer el riel. La tabla quedaría de la siguiente manera. La gráfica que se obtiene representa el movimiento rectilíneo uniforme de un balín que tiene una rapidez de 0.4 metros por segundo, lo que permite ver que el balín siguió una trayectoria rectilínea y su rapidez fue constante sobre el piso. Es decir, recorrió distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. Ya vimos qué rapidez tiene un balín en realizar un recorrido en cierta distancia. Pero, ¿en el riel? ¿Su aceleración se mantiene constante o va cambiando durante el recorrido? Para responder a la pregunta, debemos obtener la aceleración del balín, partiendo del tiempo en que se desplazó por el riel, con qué velocidad inicia y la velocidad final que alcanza. Representamos los valores en la fórmula de aceleración que ya conocemos. La velocidad final, que es 0.45 metros por segundo, se resta a la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. El resultado de la operación se divide entre el tiempo, es decir, entre 4.5 segundos. Así se obtiene una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Con base en los resultados obtenidos, sabemos que el balín tuvo un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, partió del reposo al iniciar su recorrido, incrementó su rapidez de forma constante y tuvo una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. En la siguiente tabla puedes ver la velocidad que adquirió el balín en el plano inclinado de acuerdo con el tiempo, lo cual se puede representar en la siguiente gráfica. Observa en la gráfica el incremento de la velocidad a través del tiempo que recorre el balín. ¿Cuál sería la distancia del balín en cada segundo recorrido en el riel? Para calcular la distancia del balín ocuparemos la siguiente fórmula. En un segundo multiplicamos la aceleración 0.1 metros por segundo al cuadrado por un segundo elevando al cuadrado. El resultado se divide entre 2. Si repetimos la operación por cada segundo recorrido, obtenemos las siguientes cantidades representadas en la siguiente tabla. Ahora podemos utilizar los resultados que obtuvimos para elaborar la gráfica. Los puntos que se intersectan entre el tiempo y la distancia representan el movimiento uniformemente acelerado del balín, que tiene una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Un movimiento rectilíneo uniforme acelerado es cuando la aceleración es constante, como el recorrido del balín en el riel. Llegamos al final. Los invito a que repasen esta lección en casa, realizando ejercicios en los que pongan en práctica la manera de graficar algunas situaciones. Pueden comentar con su familia acerca de la diferencia entre rapidez y velocidad. Revisen la lección en su libro de texto en el tema correspondiente y subrayen las ideas y conceptos principales como el movimiento rectilíneo uniforme e identifiquen las gráficas de rapidez y velocidad. Además, investiguen acerca de representar gráficamente el movimiento de los cuerpos, la rapidez y la velocidad. Otra actividad en la que pueden poner en práctica los aprendizajes de hoy es elaborando las gráficas de los ejemplos que mencionamos en el primer ejercicio. ¿Recuerdan? El de la hormiguita que camina de allá para acá, el de un auto que sube una loma y luego el camino se vuelve recto, sin subidas ni bajadas, y el de un corredor que inició su carrera y luego mantuvo su velocidad. Recuerden que una forma de organizar nuestras observaciones es mediante la elaboración de tablas con los datos obtenidos y luego hacer una gráfica con ellos. No olviden que aprendemos a través de la práctica, así que realicen diversos ejercicios y compartan sus conocimientos con familiares y amigos. Recuerden que la física es maravillosa